El universo de Far Cry es tan grande y tan popular que muchos youtubers como Vegeta777 lo han jugado y muchas personas han dicho que es tan popular y muy bueno como Call of Duty y otras que han dicho que es mucho mejor. Pero, ¿qué es Far Cry? Pues bueno, vamos a hablar principalmente qué es Far Cry. Far Cry es una serie de videojuegos de acción en primera persona creada por Crytek y distribuido por Ubisoft. El primer juego de la serie fue Far Cry por Ubisoft en 2004 para Microsoft Windows. Debido al éxito que obtuvo, se desarrollaron varias secuelas en el mismo título: Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4 y Far Cry 5. También se han lanzado expansiones e historias alternas como Far Cry Instinct, Far Cry 3, Blood Dragon, Far Cry Primal y Far Cry Now Down. Pues bueno, vamos a de Far Cry 2 del 2004. El primer Far Cry. La historia se centra en Jack Carver, un soldado retirado de las fuerzas especiales que vive en el archipiélago de Micronesia. Su trabajo consiste en alquilar botes, pero es contratado por una periodista para conocer y explorar las regiones. Durante la exploración, Jack intentará desbaratar los planes de unos mercenarios y rescatar a la periodista secuestrada. Pues bueno, vamos ahora al Far Cry 2 del 2008. El argumento se centra en el Chacal, un proveedor de armas que ha logrado dos facciones de África entren en una guerra constante. El jugador asume el papel de un mercenario que llega a dicho estado con la misión de eliminar al Chacal, el vendedor de armas que ha estado vendiendo armas a las dos facciones enfrascadas en el conflicto. El jugador debe lograr su objetivo haciendo lo que sea necesario, aunque haya sucumbido a la inmoralidad de las facciones en conflicto y al mismo Chacal. El jugador afectado por la malaria debe realizar una serie de misiones para ambas facciones individualmente y en ocasiones respaldado por colegas. Y a lo largo del camino se descubrirán complots y el jugador tendrá que sobrevivir a las continuas guerras emboscadas. Far Cry 3 del 2012. La historia se centra en Jason Brody y él y sus amigos realizan un viaje turístico a la isla del Pacífico hasta que son secuestrados por unos piratas mercenarios criminales que toman el control de las islas. Su líder es Bas Montenegro. Con la ayuda de los habitantes locales, Jason deberá recorrer la senda del guerrero, un camino que le permitirá abrirse paso contra sus enemigos, conocer cada rincón del Pacífico y rescatar a sus amigos. Far Cry 4 del año 2014 se sitúa en Kyrat, un país con ficticio del Himalaya. Ajay Gal regresa a su pueblo natal, Kyrat, para liberar a la ceniza de su madre. Durante su regreso, se ve atrapado en una guerra entre bandas. Pagamen se autoproclama el rey del país, lo que obligará a Ajay a derrocar a Mi y liberar a la ciudad de la tiranía y la opresión. Far Cry 5 del 2018. El juego tiene lugar en Montana, Estados Unidos, donde un culto radical conocido como la Puerta del Edén toma el control de las comunidades rurales. El jugador se pone en el papel de Junior Deputy. Puedes cambiarle género y la apariencia, un nuevo look, un nuevo toque, amigos. Far Cry 6 del 2021, un año que muchos adoramos para los videojuegos. En esta edición, el juego se desarrolla en una isla caribeña ficticia llamada Yara, la cual es gobernada como una dictadura por el presidente Anton Castillo, quien cría a su hijo Diego para que éste siga sus pasos al frente del régimen. En el juego nos encargaremos en Dani Rojas, un guerrillero que trata de derrocar a Anton del cargo de presidente y así liberar al país de la dictadura. Al igual que en el spin-off Now Down, en esta edición podremos elegir el género, ya sea masculino o femenino, de nuestro personaje. Dani Rojas. El juego fue lanzado el día 7 de octubre del 2021 para consolas de octava y novena generación.
vamos a hablar de las películas. En Far Cry se han lanzado películas. Un juego popular tiene que haber películas. En 2007 comenzó la producción de Far Cry, la película basada en el videojuego de Ubisoft, que fue dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Udo Kier, Tracy Weger como Jack Carver, Ralph Moller como Emmanuel Bauer. Fue rodada en Canadá y estrenada el 2 de octubre del 2008 en Alemania. Ahora vamos a hablar sobre este juego. ¿Qué quiere decir? Bueno, en su momento, GameSpot aplaudió la larga duración de Far Cry en un modo de un solo jugador, calificándolo como una rareza entre los FPS de esos días. El juego se destaca por su estructura de composición abierta, con una multitud de maneras de completar un determinado objetivo. Bueno, vamos a hablar de los gráficos. Este juego tuvo buenos gráficos, no todos los niveles fueron en sí muy populares, pero el juego fue desarrollado con el motor CryEngine de la empresa alemana Crytek. El motor permite detallar grandes escenarios de un solo acceso y con bajo tiempo de carga. Gráficamente, el juego hace uso extensivo de los sombreadores de píxeles. Por ejemplo, los shaders se utilizan con frecuencia en todos los niveles para recrear el agua, obteniendo un efecto significativo sobre la calidad visual. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de Far Cry. Suscríbanse y activen la campanita que aparece abajo, revienten el botón de like y pongan en los comentarios cuál es su Far Cry favorito, o escriban solamente un bonito comentario. Dentro del tiempo voy a seguir hablando de este maravilloso juego de Far Cry, para seguir conversando de varios Far Cry, del 3, el 4, los que ustedes quieran. Solo suscríbanse y activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Chao.